acciones. Bueno, hoy hemos estado viendo una apertura en positivo en Estados Unidos, segunda sesión consecutiva de ganancias para el Dow Jones. Hoy que en Europa realmente también tenemos repuntes ligeros, a excepción del K40 y del FTSE de Londres, si miramos a las principales plazas, pero sobre todo con el foco puesto en ese dato de IPC. Hemos conocido el de España, también el de Estados Unidos, que estábamos muy pendientes, 5,3% finalmente en agosto, en línea con las expectativas. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer del dato? Bueno, es el mantenimiento de los elevados niveles de inflación en Estados Unidos, en el 5,3%, como bien apuntabas, y lo preocupante que comienza a ser que la inflación, después de que Christine Lagarde nos dijera que una inflación por arriba del 2% de manera temporal no le inquietaba, algo que está en línea con las mentirijillas del señor Powell, pues ahora también su socia Christine Lagarde pues apunta a lo mismo, ¿no? La inflación se está disparando en Europa. Alemania ya está con un 3,9%, España 3,3% y mañana conoceremos la inflación de Italia, de Reino Unido y de Francia. Y todo apunta a que podemos tener alguna sorpresa alcista en los precios. Con lo cual, bueno, Estados Unidos crece con mucha fuerza, pero genera inflación, pero también genera empleo. Con lo cual, digamos, la estanflación, paro, estancamiento, inflación, lo tienen muy lejos, o desde luego no es en absoluto el escenario central. Pero en Europa, que hemos pasado de una recesión técnica del cuarto trimestre y el primer trimestre de este ejercicio, la recuperación fuerte económica, como apuntaba también el BCE, es ahora en el segundo semestre. Por lo tanto, si tenemos ya la inflación que empieza a dispararse, es verdad que hay temas de bases comparables, de COVID, todo lo que queramos, pero la realidad es que la inflación está ahí, los tipos están en el 0% y no van a subir, y eso significa que tenemos una herramienta menos. Protegemos a los mercados, compramos muchos bonos, pero la inflación real, los tipos reales, descontada la inflación, son muy negativos. Por lo tanto, la verdad es que es muy complicado, si no tocamos tipos y si no hacemos tapering, que no se nos escape la inflación. Y ya por eso la mandataria, la gobernadora del Banco Central Europeo, ya adelantaba que una inflación por arriba de sus objetivos a medio plazo no le iba a preocupar. No la creemos. Lo que pasa es que entendemos esas mentirijillas, ¿no? Es como el entrenador de fútbol, pierde 5-0 y rápidamente sale a mantener en el banquillo al entrenador. Pero todos sabemos que en cuestión de días ese entrenador va a salir. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Sabemos que la inflación va a ser alta y va a coger carrerilla en Europa. Y preocupa que la inflación en Alemania se haya ido a esos niveles, ¿no? De 3,9%, que son, desde mi punto de vista, lo más inquietante que hemos conocido en el día, y el mercado muy tranquilo. Ya vemos que el mercado prácticamente ni se mueve, ni se menea y está en zona de máximos esperando unos resultados del tercer trimestre que mucho me temo que no van a ser tan sólidos como el segundo trimestre y como el primer trimestre de este año, que fueron sorprendentemente fuertes y mejores que las expectativas del mercado, pues por eso que hemos venido comentando, de la variante Delta y de una ralentización que hemos visto en algunos sectores más procíclicos. Pablo, muy buenas tardes. Bueno, del dato de inflación de Estados Unidos, yo también quería preguntarte también por el protagonista empresarial de la jornada en Wall Street, que es Apple. Esta tarde a las 7 hora española celebra esa keynote donde va a presentar sus principales nuevos productos, entre ellos el iPhone. Y la duda un poco es si hay algo, hasta qué punto lo que diga Tim Cook, el consejero delegado de Apple esta tarde, puede afectar realmente en los mercados financieros, en las acciones de Apple. Bueno, desde luego, lo que diga el CEO de la mayor compañía actualmente en el mundo siempre va a tener una repercusión. Otra cosa es que sea una repercusión negativa, no lo creemos, ¿no? Al final esperamos que presente la línea del iPhone 13, que ya se ha ido filtrando esa conectividad vía satélite. Esperamos también sobre el Apple Watch de la serie 7. Y es verdad que, como habéis comentado, esos temas de seguridad, esa actualización del software del iOS, pues preocupa a ciertos inversores, ¿no? En un momento en el que la seguridad y digamos, la utilización de esos datos personales pues está en boca de todos. Ya lo hemos visto en China, por supuesto, con la intervención del Partido Comunista, pero a quien se le escape que lo que se están es rifando los datos de los clientes, de nosotros mismos, ¿no? La cosa es quién lo hace, si lo hace el Estado, lo hace Apple, lo hace Google o lo hace cualquiera de estas compañías, ¿no? Yo creo que no esperamos de este keynote demasiadas novedades al respecto, pero no olvidemos que los últimos resultados empresariales de Apple fueron
Y Pablo, ya cambiando de mercado, mirando a casa, la renta variable española, hoy ya estábamos viendo, antes del Consejo de Ministros, bueno, antes de la rueda de prensa en la que ya vamos a conocer esas medidas adoptadas por el Gobierno en medio del repunte de los precios de la luz, ya anticipábamos lo que iba a ocurrir, porque ya estábamos viendo hoy esas caídas que se han ido pronunciando. En el caso de Endesa, pues ahora mismo ya está recortando más de un 4,5%, es la que más está cayendo en estos momentos en el selectivo español. Bueno, menudo hachazo el que ha anunciado el Gobierno. Lo que conocemos es que las eléctricas van a tener que devolver esos beneficios extra que están obteniendo en estos momentos en medio de los repuntes energéticos. Se calculan unos 2.600 millones de euros de devolución. ¿Cómo lo trasladamos ahora mismo eso a los movimientos de mercado? Y estamos viendo la respuesta, la reacción con esta noticia, pero en el corto plazo. En el medio-largo plazo, Pablo, estas empresas en concreto que hoy están liderando las pérdidas y el sector en su conjunto, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues mira, es una muy buena pregunta y lo más importante es que lo que no le gusta al mercado y a los inversores es la incertidumbre regulatoria, y eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, esto se une a una búsqueda de una cabeza de turco para mitigar el fracaso de un gobierno en su política energética, ¿no? Plagada de incongruencias, ¿no? La subida de los precios de las materias primas, el mix energético más verde, que todo está muy bien, pero hay que pagarlo, es un reflejo fiel de que la energía se ha encarecido, ¿no? Y culpar y hacer responsables a la eléctrica pues va a significar que los márgenes van a caer, dado que asumen unos costes productivos mucho más altos, ¿no? Y van a haber de traer de sus beneficios una parte para compensar políticamente esa subida de la factura de la luz, ¿no? Yo es que no considero que las eléctricas estén beneficiándose de una forma importante, ¿no? Porque no estamos mirando el otro lado, que son los abultados costes que están teniendo. Yo recuerdo, pero no solo es este gobierno con tintes comunistas, ¿no? También lo hemos tenido en gobiernos de tintes conservadores, ¿no? Con los CTCs, con los pagos de los costes de transición a la competencia. En cualquier caso, la incertidumbre es lo que ha penalizado, sobre todo a Endesa, como estáis apuntando, y no son buenas noticias, ¿no? De hecho, es un sector que ha sido, con muchísima diferencia, está siendo el peor sector year to date de las bolsas europeas, el sector de utilities. Así que no son buenas noticias. Hemos estado bastante cortos del sector. Estábamos mirando a Engie, que sí tiene bastante potencial y algo más de tranquilidad en el entorno regulatorio, pero esto muestra la debilidad de nuestro querido IBEX y por qué estamos a la cola, no solo de performance de todos los índices europeos, sino a la cola de visibilidad regulatoria e insisto, las políticas comunistas, recaudatorias o como queráis decirlo, no soy nada partidario, sobre todo como inversor. Bueno, Pablo, y en España mañana sobre todo tendremos que mirar a primera hora de la mañana esos resultados de Inditex referentes al segundo trimestre de su ejercicio fiscal, unos resultados donde los analistas más o menos esperan que las ventas ya superen incluso niveles prepandemia, que lo hagan muy ligeramente, pero también hay que decir que otras casas de análisis, pues por ejemplo, han dicho que se esperan buenas cifras, pero que esas cifras ya estén descontadas en el precio de Inditex, por lo tanto no tengan esa reacción en los títulos de la compañía. ¿Qué podemos esperar mañana precisamente de esas acciones de Inditex? Bueno, has dado la tecla. De hecho, iba a empezar un poco por ahí, ¿no? Es decir, el entre comillas problema es que Inditex lo viene haciendo bien. No obstante, nosotros todavía le damos una recomendación compradora, ¿eh? Tenemos un precio objetivo que estaba buscando por aquí, para no equivocarme, de 35 euros por acción, que da un potencial todavía para los próximos 6 meses del 18,7%. Las buenas tendencias y ese modelo flexible típico de la empresa textil gallega ya lo hemos visto en los anteriores resultados, ¿no? Con lo cual no sería una novedad. Lo que sí es cierto, como bien apuntas, es que ha ido recuperando. No obstante, todavía está lejos, está cotizando a 30 euros 11, 30 euros 15, lejos de la zona de por arriba de 32 euros que estuvo cotizando al principio en torno a mayo, junio, ¿no? Con lo cual yo creo que podríamos tener algunas buenas noticias, ¿no? Insisto que me preocupan los resultados del tercer trimestre porque las expectativas descontadas los índices europeos y en este caso también para Inditex, pues bueno, pues ya llevan ese descuento en el precio, ¿no? Veremos qué hace la textil, que sigue profundizando en su estrategia de diversificación de canales, sobre todo en el tema online, que no ha sido un tema COVID, ojo, porque el señor Isla fue de los pioneros del sector en poner a Inditex en la nueva onda de las ventas online y, bueno, pues sí que fue catapultado, por supuesto, por los confinamientos y el COVID. La verdad es que esperamos buenas cifras de Inditex, ojalá nos sorprenda, pero seguiremos, de momento, compradores en la compañía.
La mirada en otro activo de la renta variable, pasamos a las materias primas. Bueno, teníamos el informe de la OPEP que se espera un repunte de la demanda, lo conocíamos este lunes al iniciar la semana. Mientras tanto estamos viendo precios por encima de los $70 el barril, tanto en el Brent como en el crudo ligero norteamericano, y mientras tanto de fondo Bank of America diciendo que si tenemos un invierno frío se podría llegar a disparar el precio del barril pues hasta los $100. ¿Cuál es el escenario que estáis manejando ahora desde Divacons Alpha Value? ¿Os mantenéis en las indicaciones que está dando en estos momentos Bank of America? ¿Podríamos ver este invierno un barril en los $100? Bueno, yo creo que Bank of America está bastante largo del sector petrolero, por lo que estoy viendo, ¿no? Esos $100 sería una subida vertiginosa. Estamos en $74,04 barril, el Brent, que está en la zona de máximos, solo superando los $75 puntualmente. Aquí hay varios factores. Es verdad que hemos tenido, recordamos el invierno pasado, ¿no? Recogiendo todos, hasta incluso en Madrid, nieve por todos los lados, ¿no? Con Filomena. Y entonces, bueno, eso hace pensar que hemos tenido un verano que ha sido especialmente frío, salvo repuntes muy momentáneos de olas de calor, pero no, ha sido de los más gélidos, si queremos llamarlo así, pero no es suficiente. Yo creo que el buen hacer, para sus intereses, por supuesto, de la OPEP Plus, ha hecho que los precios del crudo se estén manteniendo en esos niveles claramente por arriba de $70 barril. Hablar de $100 barril tendríamos que tener una recuperación extraordinaria, que ya la estamos teniendo, ojo, en Estados Unidos, con crecimientos del PIB potente, y Europa, es decir, el consumo de petróleo tendría que absolutamente dispararse como para pensar en el corto o medio plazo. Desde luego, de cara al invierno hablamos de 3-4 meses, por arriba de $80. No lo estamos vislumbrando y además sería algo muy negativo, porque imaginaros dónde sería la inflación, qué pasaría con el tapering, qué pasaría si tendríamos que adelantar la subida de tipos. Lo peor que nos puede pasar es que el precio del crudo cumpla con las expectativas de esta casa norteamericana y bueno, no es nuestra previsión en absoluto. La zona de $80 barril para terminar el año sería lo más razonable. Pues nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias, Pablo, por este repaso a lo que está pesando más hoy en los mercados. Un martes que podríamos decir que realmente se plantea muy interesante entre lo que está aconteciendo ahora mismo respecto a los precios de la luz, el Consejo de Ministros y también lo que estamos observando en los mercados con ese dato clave que marcaba la semana, ¿no? El IPC conocido de Estados Unidos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.